Continuamos en nuestra sala de entrevistas, 7 de la mañana, 41 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos a conversar con Sebastián Calderón, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca. Vamos a conocer un poco más sobre el nuevo gobierno y también sobre la Asamblea. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a Ecuador TV, a los ecuatorianos, a las ecuatorianas que nos sintonizan. Efectivamente, estamos en un momento coyuntural para la protección de derechos, especialmente de las personas a quien el Estado tiene la obligación de proteger, que son los niños, niñas y adolescentes. El día de ayer, en la Asamblea Nacional, se trató un tema que es importante para poder cambiar el destino de este país, la coyuntura respecto a la protección integral de los más pequeños, las más pequeñas, quienes estamos seguros que van a transformar el país. Desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca estamos bastante expectantes y estábamos el día de ayer bastante expectantes de que se pueda aprobar este código que permita proteger de manera integral a los niños, niñas y adolescentes. Hay que recordar que el anterior código es del año 2003. Actualmente hemos pasado varias coyunturas, el tema tecnológico, por ejemplo, la violencia sexual en el espacio cibernético para las mujeres adolescentes, para los niños adolescentes, el bullying cibernético también, que es una realidad para nuestros niños y nuestras niñas, y es necesario que se ponga en la agenda de este nuevo gobierno, de esta nueva asamblea, acciones y políticas públicas con los gobiernos locales para poder articular y poder hacer planes de acción que permitan garantizar los derechos de los niños y de las niñas. Así es, precisamente, ¿qué acciones ustedes han impulsado, llevado adelante recientemente para poder trabajar y garantizar estos derechos de los grupos de atención prioritaria como los niños? En el año 2024 realizamos un diagnóstico cantonal para ver cuál es la realidad de los niños y niñas en el Cantón Cuenca. El 19% de la población pertenece a un grupo de niñez y adolescencia. Es por eso que ahí pudimos ver varias problemáticas que suscitan en este momento con ellos y con ellas, y una de las más arraigadas es el tema de la violencia en contra de los niños. La violencia física, psicológica y sexual. Uno de los datos más interesantes que encontramos dentro de este estudio e investigación es respecto a la gran incidencia de delitos sexuales que se dan en los niños y niñas dentro del núcleo familiar. Imaginaríamos que las familias son aquel espacio que educa, espacio que protege a nuestros niños y a nuestras niñas. Sin embargo, cuando existen delitos sexuales, la mayoría de estos delitos sexuales se dan dentro del núcleo familiar. Es por eso que a través de los diferentes programas que tiene el municipio de Cuenca trabajamos en temas de prevención con el objetivo de hacer talleres y escuelas de padres que permitan concientizar que varios de los riesgos de violencia que los niños pueden sufrir se dan dentro del entorno familiar. Pero Sebastián, y perdón que vuelva al tema del Código de la Niñez, uno de los temas que más se debatió ayer fue que había esta polémica sobre el cambio de sexo de menores de edad. Hubo muchos legisladores que se opusieron y por eso no hubo los votos. Otros asambleístas como Pierina Correa defendían el proyecto, decían que no se iba a ir a ese punto donde hablaban tanto, y ahora que no hubo la aprobación del código, la propia Pierina Correa dijo: me retiro de la política. ¿A ustedes les preocupa que este código no se haya aprobado o están de acuerdo con estos legisladores que creían que iba a haber la vulneración de derechos para los niños? La Corte Constitucional se ha pronunciado claramente respecto al tema que se ha mencionado. Nosotros vemos más allá respecto a la protección integral. Yo quiero comentarles, por ejemplo, la era tecnológica se ha desarrollado en gran medida en el año 2020, 2021, 2022, 2023. Y esto no es una situación que se encuentra arreglado en el actual código, pues ya conocemos que en el año 2003 el auge del Internet, de las redes sociales como TikTok, Instagram, no afectaba directamente a la relación social que tienen los niños con el espacio cibernético. Y eso actualmente les pone en un nivel de riesgo sumamente alto. Claro. Yo creo que proteger la integridad de los niños a través de poder reglar estos espacios, poder generar un nuevo sistema cantonal de protección de derechos, un sistema nacional, sí permite poder avanzar en estos temas. Tenemos temas muy álgidos y coyunturales. Pero explíquenos algo, Sebastián. ¿Ustedes como Consejo Cantonal solamente existen en Cuenca o hay en otras ciudades y podrían conformar una especie de Consejo Nacional? Todos los cantones tienen la obligación, conforme establece el COTAD, de poder tener estos consejos cantonales de protección de derechos para generar política pública a nivel cantonal.
Es por eso que nosotros, justamente el día de hoy, nuestra visita en Quito, hay una reunión nacional de consejos cantonales de protección de derechos y juntas cantonales de protección de derechos que está organizado por la AME, en donde creo que estos temas son temas de debate. Creo que el tema de niñez y adolescencia es de enorme responsabilidad. El día de ayer la Asamblea se ha pronunciado, no porque no se haya aprobado podemos decir que nuestro trabajo ha acabado, más bien una gran responsabilidad desde los gobiernos locales, poder sentarnos con los asambleístas, con las asambleístas a poder debatir estos puntos que le interesa al país, que nos interesa a nosotros como ciudad, sí poder hacerlo de manera ágil para que frente a estas necesidades de aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, observando estos temas que pueden ser álgidos, que pueden estar oscuros y que la importancia de poder aclarar al país, poder aclarar a los niños y las niñas. Queremos un código en donde ellos puedan entender de manera clara. La ley les pertenece a ellos, la ley les va a ser aplicada para que esta sociedad se pueda transformar. Y en este consejo, instituciones públicas, instituciones del gobierno van a estar presentes, o ustedes con quienes articulan estas políticas públicas o estos intereses para las políticas públicas para poder llegar y sentarse a conversar, por ejemplo, con los asambleístas. Tenemos un gran reto, siempre la institucionalidad ha tratado de generar la política pública de los niños con los servicios de gobierno. Les voy a poner un ejemplo con educación, con salud. Creemos que tenemos un reto más grande. Tenemos que articular la política pública con el sistema de justicia. El día de ayer nos reunimos con una de las vocales del Consejo de la Judicatura para poder trabajar también en temas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. El día de hoy estamos firmando con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana un convenio, una carta compromiso con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y real de los niños, niñas y adolescentes dentro de la política pública. Y por supuesto la coyuntura y nuestra obligación como Consejo Cantonal de Protección de Derechos no solo de incidir en la política local, que ya lo hemos venido haciendo, tenemos un plan de política pública, acciones concretas que nos permitan trabajar en los programas, en los proyectos de protección de niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, dar ese paso más allá con la Asamblea Nacional que permita que nosotros tenemos una frase que dice Cuenca se transforma con derecho. ¿Y por qué creemos que esta frase debe transversalizarse a través de la política pública? Porque si no hay el ejercicio de derechos de los más pequeños, esta sociedad no se va a transformar. Pero falta también con las autoridades judiciales, porque no nos olvidemos que en el austro ecuatoriano y también en el sur del país ha habido casos lastimosamente de pedofilia o de asesinato a menores de edad por parte de su núcleo cercano. Son derechos que también se vulneran de una manera inconcebible. Es por eso, como les había comentado, el día de ayer estamos trabajando ya con una de las consejeras del Consejo de la Judicatura para poder hacer esta incidencia a nivel sistémica, voy a decir. La atención sí se ha focalizado a lo largo del tiempo en los servicios de atención, pero ir un paso más allá nos permitirá poder ganar una certificación que Cuenca está realizando con UNICEF, ser una ciudad de la infancia, ser una ciudad para los niños y para las niñas, que cualquier espacio público y cualquier espacio privado sea un entorno de protección y de derechos para ellos. Cualquier esfuerzo es poco para garantizar a los niños de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sebastián. Gracias a ustedes, buenos días. Sebastián Calderón, que es secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Derechos en Favor de la Niñez del municipio de Cuenca. Con estos momentos, María Mercedes, que le demos paso a Sofi, porque ya está listo Iván Casamen con la Fuerza Ciudadana en la comunidad.